Lo otro que es importante que mencione que todo esto es en base a nuestros propios aprendizajes en cuanto a las evaluaciones que nos han hecho a nosotros y cómo nos hemos ido formando nosotros. Es algo como más personal, por así decirlo. Son más tips, más que nada. Mi nombre es Paula Hernández, para los que no me conocen, y los otros expositores van a ser Javiera Castro y Licán Guzmán. Ya, entonces, en cuanto a los aspectos generales, esta memoria de título consta de un informe que se divide en dos partes, en taller de título 1 y taller de título 2, y van a ser evaluados por tres profesores principalmente. El primer profesor, que va a ser el profesor guía, que como su nombre lo dice, es el que los va a guiar en el camino de toda su memoria, el que los va a evaluar, él va a ser como el más directo. Ahí uno habla por teléfono, por correo, como uno quiera con el profesor, pero él va a ser el que nos encamina a los alumnos al tema fundamental de la memoria. También existen los dos profesores de la comisión, que estos profesores también se van a encargar de evaluar, no sé si tanto de guiar, pero sí de ayudarlos en cuanto al sustento teórico del tema a abordar en la memoria, y al menos uno de estos tres profesores tiene que ser de planta, tiene que ser con una jornada completa dentro de la universidad. Esto es con la finalidad de representar al director. Esto quiere decir que la UNAV tiene como una base de memoria de título, y para que esto sea como avalado, por así decirlo, lo tiene que representar el director. En este caso el director no puede estar en todas las memorias y por eso se requiere de un profesor de planta. Por ejemplo, imagínense si tuvieran tres profesores fuera de la universidad. Los profesores no sabrían bien cómo abordar esta memoria de título, lo harían en base a su experiencia, pero cada universidad tiene sus protocolos. Entonces, este profesor de planta va a ser como el ministro de fe, una cosa así. Y también en la defensa final se pueden invitar a profesores que también tienen la finalidad de evaluarlo o de darles opiniones, pero ellos no necesariamente van a estar a lo largo de toda la memoria. Uno ve a quién invita. Esta memoria de título, como les decía, consta del taller de título 1 y 2, y estos tienen sus notas. Esto quiere decir que estos dos talleres son dos cursos. El primer curso, el taller de título 1, consta de las notas parciales, que son los avances que uno va a ir entregando. Generalmente son dos avances del informe, pero esto siempre va a estar sujeto a cambios dependiendo de las circunstancias de la U, dependiendo de los profesores, etcétera, del director de carrera, entre otras cosas. Estos van a ser evaluados y subidos al sistema, equivalen a un 60%, y el otro 40% corresponde a la nota del examen, que es la presentación final del taller de título 1, que se les presenta al profesor guía y a los profesores de comisión. Asimismo, el taller de título 2 también consta del 50% de los avances y el 50% de la nota del examen. Finalmente, la defensa de memoria de título consta en la presentación de todo el trabajo realizado tanto en el taller 1 como en el taller 2. Y como les decía, que la universidad tiene sus protocolos, tiene un formato preestablecido, que para eso generaron una guía para realizar la memoria, donde aparecen los aspectos más técnicos, por así decirlo, los aspectos legales de la memoria. Ahí aparecen lo que son los márgenes, la cantidad de hojas, el empastado, etcétera, etcétera, más o menos a grandes rasgos de lo que constan los distintos capítulos, etcétera. Pero no aparece obviamente toda la información. Hay gente que se guía totalmente por esto, y hay otras personas que no los ven, que se enfocan quizá o toman ejemplos de otras memorias. Ahí va a depender de cada persona. Pero este es como el respaldo legal de la universidad para que esta memoria como que se cumpla. Otro aspecto importante es que esta memoria de título tiene un porcentaje súper importante en la carrera, que es el 30%, y el resto de los ramos que corresponde al 70%. Entonces, dependiendo de la nota promediada entre los ramos y la defensa final de memoria, van a constituir la nota final de la carrera, que se va a medir en escalas de notas, en estos rangos de notas. Y esto tiene un nombre asociado, que es la calificación. Esta calificación es lo que a ustedes les va a aparecer en sus títulos. Por ejemplo, X persona tiene
el título de geólogo calificado o, no sé, aprobado con distinción o con distinción cum laude, dependiendo de, no aparece este rango de notas, sino que aparece el nombre de la calificación. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿en qué consiste el taller de título 1? Es como la primera parte de la memoria. Y consta de los primeros capítulos que se ven en la memoria, lo que es la portada, el índice de contenidos, de figuras y tablas. Aquí entra la introducción, problemática, hipótesis y problemática, perdón, los objetivos generales, los objetivos específicos, las metodologías y los antecedentes. Esto lo vamos a ver en detalle a continuación. Y va a depender de la memoria si es que se requiere de la ubicación y las vías de acceso. Por ejemplo, si uno no trabaja en una zona en específico y está trabajando proponiendo algún modelo, no es necesario o no tienen por qué poner un lugar en específico, porque es simplemente una modelación, es algo que se puede aplicar en diferentes zonas. Entonces no necesitan este capítulo. Asimismo con los otros marcos, el marco geológico, geomorfológico, etc. Y la demarcación climática. Entonces la introducción consta en, lo primero que se requiere para formar o elaborar esta introducción es buscar información acerca del tema a abordar. Y esto va a ser de acuerdo a lo que ustedes, proponen como tema de memoria o lo que el profesor les propone a ustedes. Ahí va a depender del caso. Pero la base de esto, o lo principal en la introducción es ahondar en la importancia del tema, qué tan importante o por qué es importante su memoria. Y la idea es que que uno exponga por qué es interesante su memoria. Tiene que generar interés en el lector. El lector va a decir, oye, esta memoria se ve súper interesante en lo que busco. La idea es como atraer un lector de su memoria. Aquí también se pueden hablar de los objetivos y de los métodos. Los objetivos a grandes rasgos, algunos métodos utilizados, todo de forma muy resumida. Se puede hablar más o menos de lo que es la estructura de la memoria, es decir, como el orden de la memoria. Y aquí lo que sí no hay que incluir ni resultados ni conclusiones, todo es a grandes rasgos y generalmente está compuesta por 4 párrafos. Si es que en algún momento, chiquillos, se me olvida algo, ahí ustedes me interrumpen la mano, se me pueden. Ahora, sigue lo que es la problemática o hipótesis. Y esto se puede abordar de 3 maneras. Puede ser solo la problemática, solo la hipótesis, o puede ser problemática e hipótesis. Para saber cómo abordar estos capítulos, primero hay que saber qué es lo que busca uno en la memoria. ¿Qué es lo que sus resultados van a responder? ¿Para qué están haciendo la memoria? Y eso es una pregunta investigativa, así se le denomina. Esa pregunta, por ejemplo, puede ser ¿cuál es el ambiente sedimentario de una zona de estudio? ¿O qué factores climáticos afectan en una remoción en masa? ¿O cuáles son los mecanismos tectónicos en una zona? Estas preguntas, si es que no es posible responderlas por X motivo, quizás puede ser que, no sé, se ubica justo la zona de estudio en una zona de conflicto, o no pueden acceder a la información por algún motivo, etcétera, eso ya es una problemática. Y aquí es donde se aplica el sin embargo. Por ejemplo, en la problemática podría ser, se quiere determinar el ambiente sedimentario de la zona de estudio, sin embargo, no se puede por tal y tal motivo. Pero también existe el caso en el que sí se puede responder esta pregunta investigativa y en base a datos previos, a información que han dado otros autores. Entonces uno puede hacerse más o menos una hipótesis de cómo responder a su cuestionamiento, a su pregunta investigativa. La idea de esta hipótesis no necesariamente responderla al final de la memoria. A veces uno no específicamente responde a esa misma hipótesis, sino que al final sale otra, pero eso ya es como la parte más final. Pero la idea es poder responder esta hipótesis. Y el otro caso es que estén las dos, que si bien uno tiene la información previa y puede estipular una hipótesis, pero también existen problemas para poder abordar esta memoria. Entonces también pueden tener las dos. Ahí va a depender de cada caso. Y esta pregunta investigativa siempre va a estar asociada a los objetivos principales y a los objetivos específicos. Entonces,
En cuanto a los objetivos, el objetivo general de la memoria es qué es lo que se busca realizar en la memoria. Es como lo que se espera a grandes rasgos de esta memoria. Y los objetivos específicos es cómo se espera trabajar la memoria para cumplir estos objetivos o la hipótesis que uno plantea. Es como lo que uno quiere hacer, eso básicamente. Y es importante que estos objetivos empiecen con tiempos verbales. Por ejemplo, con el generar, obtener, analizar. El objetivo específico, no sé, puede ser analizar tal cuenca o analizar, no sé, una zona de estudio para poder determinar el ambiente sedimentario, no sé, cualquier cosa. Pero la idea es empezar con estos tiempos verbales. Lo otro que se me había olvidado mencionar, a lo largo de la memoria siempre se habla en tercera persona, nunca en primera persona, eso es un error muy grande. Y la metodología en esta parte de la memoria se habla en tiempo pasado, porque la metodología lo que expone es cómo ustedes efectivamente realizaron todo, cómo ustedes lo hicieron, bajo qué técnicas, qué materiales utilizaron, cuáles fueron sus procedimientos. Cómo llegaron a los distintos resultados. Es cómo lo hicieron finalmente, como que responda a los objetivos específicos. Entonces, esta metodología se tiene que abarcar de manera enumerada y en base al orden que ustedes desarrollaron su memoria, se tiene que exponer con mucha claridad, lo más preciso y conciso posible, y como les decía que tiene que estar escrito pasado. Y en cuanto a los antecedentes, la idea es aportar información previa de los estudios anteriores. La idea es contextualizar su memoria, darle un fundamento teórico específico de lo que su memoria se va a tratar. Aquí se puede aplicar un marco teórico pequeño, un párrafo pequeño, que se plantea antes de la hipótesis, pero si ustedes necesitan un fundamento teórico mucho más exhaustivo, tendrían que ya generar un capítulo aparte, un marco teórico como un capítulo completo. Pero también, si es que es necesario, un marco geológico, un marco tectónico, hidrogeológico, dependiendo del tema que ustedes aborden. El marco teórico, como su nombre lo dice, es este sustento teórico de lo que trata su memoria. Pueden ser, no sé, los distintos tipos de clasificaciones, distintas definiciones que ustedes vayan a utilizar, pero de una manera como más exhaustiva. Porque esto, a lo largo de su memoria igual pueden estar explicando algunos métodos, pero como de manera más, no sé, como más corta, más como precisa. Aquí en el marco teórico es mucho más específico. Y va a depender, como les decía, de la necesidad de la memoria y puede contener más de uno de estos. La idea es contextualizar o fundamentar, argumentar teóricamente lo que ustedes digan en base a sus resultados para que su interpretación sea correcta. Entonces, todos estos capítulos, todos estos capítulos van a ser el taller 1. Después de esto, o sea, durante esto, perdón, del desarrollo del taller 1, tienen que estar citando, referenciando, que después van a ver cómo se hace. Y al final de todos estos capítulos tienen que poner las referencias, de dónde sacaron toda esa información, y teniendo esto listo, ustedes ya están preparados para su examen de taller. Ahora sí. Sí, no, era responder el tema de Benjamín, que dijo marco Uh-huh. histórico. No sé si se hace realmente marco histórico, pero o se llama marco teórico o estado del arte. De las dos formas se puede llamar un marco teórico. Sí, o sea, sí, la verdad es que como hay muchas memorias diferentes, en mi caso, mi marco teórico era de poner los antecedentes anteriores, más el marco teórico que es el significado de mi memoria, la base de mi memoria, de qué se trata mi memoria, teóricamente. Entonces, ese es como, bueno, eso igual nosotros siempre decimos que eso va a depender netamente de tu profesor. Por eso es necesario que ustedes se comuniquen siempre con su profesor y vean qué es lo que quiere su profesor guía, porque el profesor guía es el que manda en este caso, ¿ya? Uh-huh.
Mm. Sí, pero puedo decir la última cosita y te dejo, porque se me olvidó una pequeña cosita, como de este último punto y listo. Que en cuanto a los antecedentes de la zona, también pueden estar asociados, o yo lo he visto en varias memorias, como que hacen una recopilación de los datos que ustedes vayan a utilizar, o sea, de sus resultados, pero de estudios previos. Por ejemplo, están haciendo un estudio en un complejo, en un basamento en particular, y en esos antecedentes pueden poner las condiciones de presión y temperatura que han determinado otros autores, no sé, el rango de edades o los tipos de estructuras, litologías que se encontraron, pero como un capítulo de antecedentes donde se pueden describir como un punteo de de toda esa información previa que hay. Y ahí ustedes también se pueden agarrar de esta información en base a sus resultados. Pero eso, dale nomás, Lican. Claro, por lo que quería decir es como similar a lo que dice ahí el Fabi, que si a ti te sirven esos datos, esos antecedentes, podéis utilizarlos. Po. Tenéis que plantearlos de alguna forma, po, si es que los vais a utilizar. Ahora, si esos datos que estáis planteando o que estáis sacando de un estudio anterior no te sirven para tu interpretación, quizás no es necesario. Po, ¿cachai? Esa es como la idea, que los antecedentes te sirvan a ti para generar un contexto y así tú los resultados los puedes interpretar de mejor manera. Entonces, mientras a ti te sirva, yo creo que no está mal postular quizá un marco histórico. Me imagino un ejemplo, no sé, si estáis haciendo, por ejemplo, tu memoria en geopatrimonio, quizá un poco de historia eh, con respecto a eso, podría haber un poco, pues, ¿cachai? Y quizás también ahí hay una cierta problemática con respecto a eso. Más que nada eso. Depende de lo que queráis lograr en definitiva. Eso. Eh, ya, Paula. Ya, entonces ahora yo voy a explicar en lo que consiste título 2, taller de título 2. Consiste en generar la segunda parte de la memoria, ¿ya? Que se va a definir en resultados, discusión o discusiones, conclusión o conclusiones y anexo. El anexo igualmente lo pueden ir generando al tiro en taller de título 1. Yo les recomiendo más eso, porque así no llegan como colapsado a taller de título 2 con el anexo. Y también esto va a depender de la memoria. Si incluye discusión o si incluye discusión y conclusiones juntas o quizás no incluye anexo, ¿ya? La siguiente. Bueno, como resultados, en este capítulo se especifican los resultados o datos involucrados en el trabajo de la memoria, ¿ya? Hay distintos tipos de resultados dependiendo de la memoria, datos químicos, datos estructurales, datos estratigráficos. Netamente depende del tipo de memoria que ustedes tengan. Además de los bibliográficos, hídricos, balance, y además hay que hacer la representación de estos datos, que serían los gráficos, las mapas, los tablas, las esquemas, y yo les recomendaría, además de la representación de los datos, explicar los datos. Si ustedes ponen un esquema, explicar abajo el resultado de ese esquema. Si ustedes ponen un mapa, explicar abajo de qué se trata el mapa. En eso se basan los resultados. Ya, Paula. Bueno, en discusión y conclusión, la discusión en este capítulo se va a realizar un análisis de los resultados en relación a la bibliografía, generando ideas que coincidan o discrepan con otros autores. La idea es que ustedes generen un análisis de lo que dijeron los anteriores autores y ustedes con sus resultados ver si coinciden o no coinciden con estos autores o si no refutarlos, ¿ya? La herramienta se pueden utilizar gráficos, tablas, comparaciones, esquemas o solamente hacer un párrafo donde ustedes pueden poner lo que dijo tal autor y ustedes refutan con su resultado.
Y las discusiones, bueno, ahí depende de la memoria, pero puede ser más de una discusión, ¿ya? Y las conclusiones, este capítulo abordará las conclusiones generales propuestas por el memorista y una posible contribución o preguntas abiertas para próximos trabajos. En las conclusiones, lo ideal es que ustedes los resultados van a generar algo final. Y en las conclusiones ustedes tienen que exponer este resultado final de forma corta. Y lo ideal es que el último párrafo de estas conclusiones ustedes recomienden próximos trabajos para estudiar en su, como otra persona agarrarse de su memoria. Siguiente. Bueno, los arreglos finales van a tratar de anexo, resumen o abstracto y agradecimientos. En los anexos, bueno, ahí se puede incluir tablas, las tablas muy largas, lo ideal es incluirla ahí. En mi caso yo hice columna estratigráfica, yo incluí ahí las columnas estratigráficas, ya que es mucho espacio, entonces lo ideal es en anexo. En los gráficos de repente igual lo incluyen algunos en anexo. El resumen y abstracto es un resumen total de su memoria. Es distinto a la introducción porque el resumen ya habla de los resultados. En el resumen ustedes pueden agregar a lo que ustedes quieren llegar. Lo ideal es hacer el resumen al último, ¿ya? Y los agradecimientos, bueno, aquí yo creo que los agradecimientos es lo que al último se hace porque se va a agradecer quizá a los profesores, quizá a la familia que uno tuvo apoyo y hasta amigos, que yo creo que es la parte más sentimental de la memoria. Ya, Paula. Bueno, como norma APA, lo importante es saber cómo definir norma APA según el texto y los párrafos, como uno quiere ir haciendo la referencia. Y lo primero es que se va a hacer la referencia dependiendo de autores. Como ahí señala, un autor en el color amarillo se referencia como apellido autor o entre paréntesis año, o de otra manera que es como si uno escribiera toda su frase y se pone todo su apellido del autor dentro de un paréntesis más el año. También cuando ya hay dos autores, de esta misma forma se pone el apellido, el i y el apellido 2 del autor, entre paréntesis el año, o todo entre paréntesis de nuevo. Eso es para referenciar, bueno, después ahí vienen unos ejemplos, así que yo creo que se va a entender mejor. Y hay otra forma de referenciar cuando son más de un autor, que se referencia primero el apellido del primer autor y se pone este et al en cursivo, más el año, para no poner muchos autores. Ya, Paula. Bueno, aquí es cómo citar el texto. Ya, esto nosotros quisimos ponerle aquí como las palabras a utilizar, claves, como ejemplo. eh, Esto la mayoría lo ocupan en como el marco teórico. Aquí está como la primera parte de la tabla que yo les mostré, que es según apellido del autor y entre paréntesis el año. Otra esto en el apellido del autor y el año. O luego en apellido del autor el año. O posterior a este estudio, coma, en apellido del autor el año. Se puede poner también como en el año 2002, coma, el apellido, solamente el apellido del autor. Otra forma como de finalizar esto sería finalmente en investigaciones recientes, ya que lo ideal es que uno, al menos a mí me pasó, que eso harto a mí me lo corrigieron, que era que los años yo los ponía desordenados y los años tienen que ir ordenados. Si yo ponía uno de 1977 y otro de 2000 algo y después seguía con uno de 1980 y algo, malo, tiene que ser ordenado. Entonces, a mí lo que me pasó que los últimos que yo tuve que poner fueron los de las investigaciones recientes, la más cercana al año que yo estoy. Y ahí agregaba el apellido y el año del autor. Y lo otro es por otro lado, coma, el apellido del autor y entre paréntesis el año.
Ya, Paul. Y bueno, las bibliografías más comunes son los de libros, los capítulos de libros y los de artículos científicos, donde el libro va a ir el apellido del autor, coma, la inicial del autor, termina ahí con un punto y entre paréntesis el año de la publicación, coma, el título del autor, la ciudad y el país y al final la editorial. Otro es el capítulo de los libros, donde aquí se le va a añadir al lado del título del libro las páginas que se van a ocupar de este capítulo del libro. Y en un artículo científico se va a ocupar no el año, de repente sí igual se ocupa el año, pero se trata de ocupar más la fecha de publicación entera, ya sea 19 de febrero de 1990 y algo. El título del artículo, el nombre de la revista donde está, el volumen con su número y las páginas. Y ahora viene el LICAN. Sí, yo quería añadir una pequeña cosita. Es como una... como algo más bien personal, que creo que igual es bueno, que está un poco ligado a lo que va a hablar el LICAN. Al momento de empezar, cuando uno está en blanco en la memoria, es bueno, obviamente, tener el Word, hacer la portada y después de eso generarse inmediatamente el índice. Esto mismo que está acá, pero en el Word, asociándolo al tiro lo que son los enunciados, dependiendo de la jerarquía de los enunciados, hacer este esqueleto de la memoria y así después uno va a ir rellenando cada uno de los capítulos dependiendo de qué, de por dónde quiere partir. A mí, por ejemplo, me pasaba que dependiendo como de mi estado de ánimo es lo que hacía, si andaba, no sé, como muy activa, ya, no sé, me iba al marco teórico y porque quería leer y bla, 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 pero a veces cuando andaba con mucho sueño, no sé, pues me iba, no sé, a la metodología, que es algo que como ocurre realmente, uno solamente tiene que describir y no tiene mucho más que pensar o analizar. Entonces yo recomiendo eso de hacerse inmediatamente como el esqueleto de la memoria y después de a poco ir rellenando cada capítulo. Y bueno, lo otro que hago también es al tiro ir asociando las leyendas de las figuras al tiro. Bueno, que ahí el Lican los va a explicar mucho mejor en realidad. En el Word al tiro ir poniéndole la leyenda desde el Word para después simplemente agregarlo como el índice de figura. Pero es eso básicamente. ¿Podrías ir a la foto anterior a esa? La que estabas mostrando. ¿Esa? Antes de la que mostraste recién. A ver, espera. Es Esta. a la derecha. La que mostraste recién cuando estabas hablando, una antes. ¿Esta? ¿O esa? Esa Ah, misma. ya. Ya estamos. Gracias. Ya. Yo ahí quería agregar algo en esa parte de las ponderaciones, ¿Sí? que taller de título 1 y taller de título 2 va dentro del PPA, ¿ya? Y la defensa es una defensa que uno solamente presenta su memoria. Es una presentación, dependiendo del profesor igual, pero no presenta ahí su memoria final, o sea, no como informe, sino como en sí una presentación de toda tu memoria, que incorpora taller de título 1 y título 2. ¿Y eso? Uh-huh. Respondiendo a lo de Javiera, en realidad si no hay muchos antecedentes de tu zona en particular, lo que puedes hacer es un marco teórico que sustenta más que nada, no sé, definiciones que tú vas a hablar dentro de tu memoria, más que definiciones como contextualizar como la teoría que tú vayas a abarcar. Eso también se hace, pero tampoco es obligatorio de todas maneras. Sí, yo creo que eso debería preguntárselo a tu Claro, profe guía. a tu profe. Uh-huh. Sí, Claro, como dice la chiquilla, va a depender, po. O sea, si no hay muchos antecedentes de tu zona de estudio y lo que tú vayas a estudiar, por ejemplo, es la hidrogeología, que vendría siendo como eh, la agua interna, ¿cómo se dice? Agua subterránea. Agua subterránea, eso. Eh,
y no tenéis muchos antecedentes, porque igual es complejo tener antecedentes de eso. Si no hay mucha información, quizá con algo superficial te podría ayudar igual. O sea, como quizás con un marco hidrológico de las precipitaciones, de, no sé, Claro, que pues, de la hable como de más escorrentía. de hidrología superficial o algo Claro, así. porque igual se relaciona, po. Todo eso después, toda esa agua después curre, ¿cachai? Y se va al acuífero. Me Pero, gustaría, claro, pues es me como eso. gustaría agregar que como en los marcos generalmente se habla en específico como de la zona donde se va a abordar tu estudio. En el caso de la hidrogeología puede ser, no La sé, cuenca, po. una información hidrogeológica no tan enfocada como en tu trabajo, pero sí de la zona, ¿cachai? Porque al final van a ser antecedentes hidrogeológicos igual. Quizás no tan enfocado en el tema principal de la memoria, pero sí va a dar un contexto de lo que ya hay. Y si es que no lo hay, por supuesto puedes omitirlo y hacerlo como de antecedentes, como mencionaron las chicas antes. Claro, por ejemplo, también si sabéis las cuencas que están alrededor o eh, si se relacionan, por ejemplo, de manera subterránea. Hay mucha información que te puede ayudar a como a entender la zona de estudio. Pues si en eso se basa hacer un marco que te permita a ti entender de mejor manera los resultados que vaya a tener después en taller de título 2. Es como eso. O sea, Sí, tanto a ti como al lector, yo porque creo que igual el tema es de los súper marcos es como que bueno tenéis que tú para ir cuando alguien... adecuándolo. Tenéis que ir tú Mm. adecuando lo que, dependiendo de tus necesidades, po. Dependiendo de los Ah, resultados que vayáis a obtener, podía ser un marco u otro. así es. Cuando sacar algún gráfico de una página sin paper. Como un gráfico. ¿Aló? Una imagen ¿Me en cualquiera de escuchan? las páginas. ¿Sí? Sí, no, es que tengo una duda que nos estaba pasando, que estaba con un amigo y tenía una información de una página del censo y, y necesitaba como citar esa parte de un gráfico, o sea, de una página, pero no tenía ni paper, ni libro, O nada. sea, si lo Entonces, sacaste de una página web, tenéis que citar la página web. ¿se puede citar ya una página web? Sí, sí. Las Ya, páginas web también se citan. ya, Sí, perfecto. mira, voy a presentar un PowerPoint que tengo donde aparece eso. Si me esperan un cachito, que también se los puedo hacer llegar, que creo que esto me lo mandó un auxiliar. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? ¿Se ve? Ya, aquí está a mayor detalle lo que había explicado la Javi. Ahí hablan del plagio, de las citas, y acá en la parte final de este Power aparece cómo citar las distintas páginas. Artículo en periódico, versión electrónica, un sitio web X, videos de YouTube. Creo que uno no lo hace, pero al menos está. Y esto Sí, según la universidad igual. o Entonces sea, aquí está cómo yo citar. creo que igual el Sebastián debería preguntarle a su profe porque yo, al menos a mí me pasó que yo quería meter una imagen como de un centro de web y no me dejaron mis profes, ¿cachai? Porque para Ujú. ellos es como muy informal, ¿cachai? Entonces, Sí, eso es como recomendable para informes de la U y cosas así, pues, Mm, pero para memoria, al menos a mí no me lo recomendaron. Onda, mm, así me claro. lo negaron. Lo otro que sí. quizás, De hecho, si tú igual. sabéis que Respecto a los los datos links, son del censo, quizás citar al censo Sí, Eso, del año que lo hizo, pues, ¿cachai? más que la ya, página del año y el censo, pues. Claro, quizás el ya, censo ahí perfecto. sea como los que hicieron el trabajo, entonces quizás deberíais citarlo a ellos. También Claro. es más formal quizás, como dice la Javi. Sí, hay una pregunta Ujú. de Alexandra. ah, ya. Oye, yo La... quería decir algo respecto a la cita en link, como de página, Sí, que por ejemplo yo ocupé links para referenciar shapes, ¿cachai? Archivos de capa, que por ejemplo son los que uno ocupa para hacer, no sé, pues el mapa, como la ubicación geográfica, todas esas cosas, o las provincias, a veces las regiones, todas esas cosas, hay que usar uno que es del gobierno. No me acuerdo el link en este minuto, pero como que el Estado te entrega la información territorial. Y esa yo la cité por lo menos, y también cité una de la Universidad de la Frontera, que es como de la de la sección de UFRO. telemática y Sí, todo,
Sí, yo Se es cayó esa igual, página. pero Sí, se cayó, weón, uno no pero era buena. uno no pone el link, pone que es de esa universidad, shapefile extraído de tal universidad, ¿cachai? No pone como el link de la web. Ah, ya. Como que eso ya te hace que algo informal. Al menos a mí me dijeron así, como saca el link, así. Ay, el Pierre ni me revisó la tesis entonces. Oye, a mí el Pierre fue, po. No, a mí no Oye, me dijo nada. el tipo de de la pregunta tesis. y dice cómo se puede preparar. Yo creo que la memoria, por lo general, es un trabajo que trabajáis mucho, entonces, por lo general, si te preguntan algo donde te dejan pillado, es como, igual podéis buscar alguna forma de sacártela. Eso va a depender de tu dominio del tema. Sí, Una forma quizás de prepararse es como releer bien tu información, practicar mucho la presentación y estar preparado para cualquier cosa. Por lo general los profesores no te van a hacer preguntas así como para joderte, pues te van a hacer preguntas que de verdad, no sé, pues, Hacen preguntas preguntas como que en de cosas verdad que te son equivocaste. interesantes, pues. O claro, cosas en las que te pudiste haber equivocado. Como Claro, que dijiste algo así como poco preciso y ahí te preguntan. claro. sí. O no sé, po. Bueno, igual hay Por algunos ejemplo, que les gusta. hay muchas veces que pasa de que en la memoria tú tenés que escribir todo desde lo más general a lo más particular. En los informes también, por ejemplo. Los informes que han hecho ya. Eh, y de repente pasa que hay como capítulos o hay aspectos que son muy, muy detallados, muy particulares. Y también te pueden atacar por ahí, ¿cachai? Porque lo ideal es que tú vayas de lo más general a lo más particular siempre. Tanto en las Ujú. presentaciones como en la misma memoria, como en el mismo documento. Sí, lo otro que es bueno es practicar con tus compañeros, porque Sí, ellos también también. te hacen preguntas, po. Entonces uno va a ir practicando como más o menos qué tipos de preguntas te pueden hacer, y uno va soltando más o Claro, menos como la lengua para poder explicarlo bien. Y si hay alguno que te dice, oye, sabes que esto está como medio complejo, me lo explicáis de nuevo, entonces así uno va a ir practicando. claro. Y lo otro que iba a decir que olvidé mencionar, que no sé si a todos se lo piden, pero al menos a mí me lo pidieron, que a la empezada de cada capítulo hiciera como una pequeña introducción del capítulo. En este capítulo se va a hablar de tal cosa, y después uno ahonda en el capítulo, y al final como una pequeña síntesis de lo que se habló. Eso de la síntesis como que no lo he hecho mucho, no lo he visto mucho, pero lo que sí creo que es importante que en cada Sí, capítulo haya más o menos una introducción a grandes rasgos de lo que se va a hablar. claro. O sea, por lo que yo sé, igual lo ideal es como, claro, introducir el capítulo y al final del capítulo terminar como con una pequeña conclusión de ese capítulo. ¿Cachai? Como un parrafito así no muy largo de qué se trató el capítulo o qué se pudo rescatar. Eso también es como súper bueno hacerlo. Sí. Como que deja en claro de qué se trató el capítulo que escribiste. Independiente si un capítulo de antecedentes, de conclusiones. Lo otro que quizás parece que no mencionaron fue el tema de las recomendaciones. No sé si la Javi lo mencionó. Sí, sí lo mencioné. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí me pasó que a mí las recomendaciones yo las tuve que hacer como un capítulo aparte, no en conclusión. Ah, Que ya. también se puede hacer, pero ahí ustedes tienen que decirle a su profe si lo quiere dentro de la conclusión o como un capítulo externo que sea de una hoja o menos las recomendaciones para próximos trabajos. Claro, pueden hacer Y como recomendaciones de qué es lo que faltó estudiar o si es necesario estudiar un aspecto distinto para que complemente con la memoria que ustedes hicieron, etcétera. sí. Es O como eso. trabajos que faltaron realizar, po, que quizás Claro. quedaron inconcluyentes y ustedes recomienden lo mismo, pero más específico. También puede Y que hayan descubierto otra problemática en el camino, de algún otro tipo, y sea interesante estudiarlo, entonces quizás también pueden proponer una problemática al final, ¿cachai? Como que nació del estudio para que alguien lo estudie o que quede ahí planteado. sí, y respondiendo a la pregunta de Alexandra, la presentación final a mí me dieron 30 minutos para presentar la defensa de la memoria. La verdad es que parece que no piden más, incluso a mí título 1 y título 2 me dieron 25 minutos para los Ujú. dos. Sí, de hecho, como había dicho anteriormente, a los profes les dan 1 hora por alumno. Entonces, uno va a presentar, dependiendo de tu profe, entre 20, 25 a 30, máximo 40 minutos, y el resto del tiempo van a hacer en preguntas, observaciones.
recomendaciones, etcétera. Sí. Incluso a mí me pasó que a mí en ninguna me preguntaron nada. Entonces lo que me hacían eran como, uy, podéis fijarte en esto, poner este gráfico y guiarte Puras por eso y recomendaciones. puras recomendaciones. Sí, No, también al final pasa. no me preguntaron nada. Entonces Yo creo que las depende, preguntas se las dejan para la defensa por lo general, como las preguntas grandes, así como que se dan cuenta de que hay alguna pregunta buena que hacerte, pueden que te la hagan en la defensa. Como que por lo general en taller 1 y taller 2 como que los profes se enfocan en hacer que tú mejorís todos los errores que tuviste. o Y sea, después como que en la defensa ya se dedican como a más que corregirte, porque ya no hay nada que corregir, es como ya preguntarte cosas así como en serio. ¿Sí? yo lo que recomiendo es que ustedes pidan que sus profes les revisen los avances, pídanlo, Sí, háganlo como importante. obligación, porque finalmente cuando ustedes van a hacer esta defensa o los talleres de título, puede que les jueguen contra y les digan ellos mismos, pero ¿y por qué no hiciste esto siendo que usted nunca me dijo? Entonces, si les llega a pasar eso, porque a mí me pasó, ustedes tienen que decirle al profesor que, sabe, profe, usted no me revisó el avance y en este momento usted no me puede pedir estas cosas siendo que nunca me lo revisó. Que igual puede llegar a pasar porque los profes igual están de repente muy colapsados con los temas, Mm, entonces de repente ellos llegan al último y te dicen lo que quieren, po. claro, si su profe quizás no puede, ahí tienen que quizás acudir a alguna persona de su comisión o no sé, ahí ver cómo lo solucionan, pero es importante de que le estén revisando su avance, que les pidan avance, Sí, hay un porque... caso que pregunta la Javiera, suponte en mi caso, yo estoy con Pierre y Pierre a mí me pidió siempre, o sea, yo le mandaba el avance, nunca me los revisó así, si es que de repente, como que el taller de título 1 muy presente y taller de título 2 no, y en taller de título 2 me revisó el último avance. Así que la idea es que si ustedes tienen profes con guía, esos profes con guía igual lo utilicen porque Sí, para ellos igual eso. pueden revisarte la memoria, hacerte recomendaciones y generar reuniones con ellos también, porque para ellos ustedes lo eligieron o los recomendaron también. Oye, ya voy a pasar para que no nos extendamos tanto, Sí, Sí, voy a pasar con la parte del Word, que es como básicamente cómo aplicar el formato de la memoria. Por ejemplo, el tema de la portada, el tema de, de los índices de tabla, los números que van en el pie de página, etcétera. Así que, bueno, yo creo que lo voy a hacer así como rápido, o sea, rápido entre comillas, y después ver la grabación o no sé, po. O si tienen alguna duda, igual ahí me avisan porque yo voy a estar en el Word, entonces no voy a ver si hay alguna pregunta. O activan el micrófono, no sé. Ahí ustedes ven. Así que nada, pues voy a comenzar. Ya. Aquí lo primero es saber que la memoria tiene como por decirlo así, cuatro formatos con el anexo. El primer formato es el de la portada. Para hacer el formato de la portada, aquí tienen que activar, es una forma de saber en qué formato están o qué sección. Tienen que aquí hacer clic derecho y van y activan esta ventanita que muchas veces no viene activada. Entonces pueden estar haciendo cambios en un formato y la idea es saber en cuál sección siempre estoy trabajando. ¿Ya? Entonces para hacer la portada al principio, eh, tienen que ir acá a disposición, se van a saltos y hacen un salto de sección y lo tiran a la página siguiente. ¿Ya? Entonces aquí se agrega esta cosita. Bueno, por lo general esta cosita no se ve. Esto que dice salto de sección es porque yo tengo aquí activado el mostrar todo, que es este cosito de acá. ¿Ven? Ahí como que eso es como lo normal. ¿Ya? Si se fijan acá yo estoy en la sección 1 y si me voy a la página 2 me cambié de sección. Ya, entonces aquí yo en la sección 1 es donde voy a hacer mi portada. Voy a activar siempre este mostrar todo porque aquí me muestra por ejemplo los enter o si hago shift enter que es otra forma de saltar espacio. También por ejemplo los espacios tienen su propia, como por decirlo así, su propia símbolo, etcétera.
Entonces aquí lo primero es del formato de la portada. Vamos a insertar la imagen, que yo la tengo acá, que la busqué, que es esta, que es la de la UNAM. Y disculpa, ¿cómo dejaste eso en el modo? Porque primero dejaste el salto de página y después dejaste este como modo que se ve todo. Sí, es un salto de sección, no es un salto de página. Hay dos tipos de saltos, están los saltos de página y los saltos de sección. Y bueno, hay varias otras opciones más, pero por lo general se ocupan solamente los saltos de página y los saltos de sección. ¿Cachai? Y después, claro, le puse acá en inicio el mostrar todo, que es esta cosita de acá. Eso. Da lo mismo el logo de la U que ¿Dónde elijamos, está? ¿cierto? ¿Cómo? Michelle, Da lo mismo el logo de la U que elijamos. Por lo general piden el más actualizado, por lo que yo sé este es como el del 2018, si no me equivoco. Antes había otro logo que era como más feíto, pero ahora este es como el último, así. Ahora, si queréis poner uno más antiguo, no sé, pues, cosa tuya. Ya, ponele el loguito ahí, lo centran y acá en los estilos, tenemos varios estilos. Vamos a usar el normal, vamos a ponerle el formato que pide la universidad, o por lo general piden todas las universidades en realidad, o incluso informes, ese tipo de cosas. Tienen dos opciones en la letra, tienen la Times New Roman 12 o la Arial 12. A mí me gusta más la Times New Roman, encuentro que es como más elegante. Siempre justificado, lo dejan aquí con el justificado, y el interlineado, que esto es 1,5, que se va a agregar acá, interlineado 1,5. Y lo dejan ahí, le ponen a aceptar. Entonces, ¿qué es lo primero? Acá en mayúscula le tienen que agregar Universidad Andrés Bello. Después le agregan el Facultad de Ingeniería. Y después carrera de Geología. Ya, eso lo toman y lo centran. Después, ¿qué va? Va el título de la memoria. ¿Cómo se va a llamar su memoria? Va el título. Bueno, aquí en este caso la mayoría está haciendo taller de título 1, entonces aquí le ponen taller de título 1. Y después ponen su nombre completo, acá abajo. Nombre completo, Juanito. Y después aquí va el profesor guía, y ponen aquí, no sé, pues en este caso el profesor guía es el Mitchell. Y aquí los miembros de la comisión. Miembros de la comisión. Y aquí ponen, no sé, pues la Javi y la Paula. Y aquí va al final va la fecha, abril del 2021. Ya, si no me equivoco, lo que va en negrita es desde el nombre de ustedes hacia arriba. Todo eso va en negrita. Aquí después ustedes le agregan el título y ese es como vendría siendo como el formato de la portada. Con eso ya está listo más o menos. Bueno, lo siguiente vendría siendo darle el formato a las páginas siguientes. Si se fijan aquí me tiró el salto de sección para acá. Yo lo quiero en esa hoja. Ya, pues entonces aquí vamos a estar en la sección 2. Que aquí es donde ustedes ponen su resumen. Y vamos aquí a disposición. Después nos vamos a saltar página. Ponen los agradecimientos. Después va la tabla de contenidos. Y después va, no sé, por la tabla de figuras. Por ejemplo. Esa es como una forma de estructurarlo. Yo creo que tengo algo muy similar en mi memoria. Ya, a partir de esto, esta parte de la memoria donde van todas estas cosas, tienen un formato específico, que vendría siendo que las numeraciones de las páginas tienen que ir en números romanos.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a ir acá a insertar, y esto es rapidito igual, número de página, y van a agregarle al final de la página, acá al medio. Tiene que ser este de acá. Entonces, si se fijan, se me agregaron los numeritos en el pie de página. Pero yo no quiero que parta desde la portada. Yo quiero que parta desde el resumen. Entonces aquí donde dice el 2 lo vamos a cliquear y le sacamos este que dice vincular con la anterior. Pum. Le sacamos eso porque no quiero que esta sección esté vinculada con la anterior. Y vamos aquí a ir a editar de nuevo el formato del número de página. Y le vamos a poner en números romanos y le vamos a empezar que inicie desde el 1. ¿Ya? Entonces ahí el resumen va a empezar desde la página 1. Y aquí la portada no lleva número de página, así que lo dejan así, ¿no? Chuta, dejé me embarrado. Eso lo dejan así, ¿no? Entonces, si se fijan aquí el resumen empezó en el 1, después la 2, después la 3, la 4 y así sucesivamente. Entonces aquí donde ustedes van a poner toda esta información, el formato les pide que sean números romanos. Pero a partir de ahí en adelante, cuando ya empieza el capítulo 1, por decirlo así, le vamos a agregar de nuevo acá otro salto de sección. Y ya aquí en la sección 3 vamos a... Chuta, ¿qué fue eso? Aquí en la sección 3 vamos a agregar el capítulo 1, que se va a llamar, por ejemplo, introducción. ¿Ya? Y después, bueno, en el capítulo 1 de introducción van, por ejemplo, las cosas que le estábamos comentando, que son la problemática, la hipótesis, los objetivos. Bueno, y aquí en objetivos ustedes tienen un objetivo general y van a tener objetivos específicos, ¿cierto? Después de los objetivos tienen la metodología, y después de eso, bueno, pueden hacer aquí también la ubicación y vías de acceso, por ejemplo. Esto es un ejemplo nomás, no sé, pues hay gente que lo estructura, por ejemplo, hay gente que entre la problemática y la hipótesis le pone el marco teórico. Ahí ustedes tienen que ver cómo van a estructurar su memoria, pues esto es como algo general. Marco teórico. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ahora vamos a crear el índice, la tabla de contenidos. Entonces, lo primero acá para hacer eso es aprender qué son los estilos. Los estilos son los que nos va a permitir a nosotros crear el índice. Entonces, vamos a crear primero el título 1, que vendría siendo el título de los capítulos. Entonces le vamos a dar clic derecho y vamos a poner modificar. Y lo vamos a dejar en el formato que nos pide, que es que estamos usando, que es Arial 12. O sea, perdón, Times New Roman 12. Y este lo dejo centrado porque siempre va al medio, el capítulo 1. Y en negrita. Ya, entonces vamos a seleccionar con el clic izquierdo, lo seleccionan y pum. Oh, ¿por qué no se centró? Ese. Listo, ahí está centrado. Entonces ya tenemos, por ejemplo, el capítulo 1 con la introducción y no sé, hagamos el tiro del capítulo 2. Capítulo 2, que va a ser, no sé, el marco tectónico. Que es como donde empiezan todos los antecedentes que ustedes quieren agregar. Yo en mi caso lo hice de esa manera. Como que el capítulo 2 ya empecé con todos los antecedentes. Y también le aplicamos acá título 1, porque es el capítulo 2. Entonces, ¿qué hago con estos que están acá? Que van a ser títulos 2. Que, ojo, que también van en mayúscula. También es parte de lo que dice el formato. Le van a modificar.
también aquí le ponemos el formato que estamos usando, Times New Roman, y este van justificado hacia la izquierda siempre. Ahí con eso, y creo que este no es necesario que esté en negrita. ¿Qué pasó? Entró alguien. Llegó este medio tarde, pero... Ya, ¿No se supone que es como cuadrado, más que justificado a la izquierda? ¿Cómo? Nada que ver, me confundí. No, ese es el No se texto. supone que todo... El texto va justificado. Ah, ya. Por lo general Ya. los títulos van justificados hacia la izquierda. Ya. Sí, me había confundido. Ya, entonces, estos son los títulos 2. Por ejemplo, a la problemática le vamos a aplicar el título 2. Al marco teórico, título 2. Hipótesis, título 2. Objetivos, título 2. Metodología. Me faltó agregar algo importante igual. Que aquí, por ejemplo, la problemática lleva un 1.1 delante. El marco teórico lleva un 1.2. Este lleva un 1.3, 1.4. Es como para que estemos ordenados. 1.5, 1.6. ¿Ya? Y por último viene el título 3. Que bueno, yo les recomiendo hacer hasta títulos 3 nomás. No creo que sea necesario agregarles más. Como que se pierde un poco la formalidad. Entonces el título 3 y este también justificado hacia la derecha. Interlineado. Ya, listo. Y estos vendrían siendo los que están acá, los que están dentro de sus títulos más grandes. Y este también, por ejemplo, aquí lleva un 1.4.1. Y este lleva un 1.4.2. Ya, sí. Si se fijan ahora, si yo, por ejemplo, guardo este que está acá, se guarda lo que va dentro de ese capítulo. Si yo, por ejemplo, guardo todo esto, no se ve. Bueno, esa es como la forma de ordenar todo eso. Pues después aquí ustedes van escribiendo. Escriben su memoria. Con el normal. Que aquí nosotros tenemos el formato como el que van a utilizar. Entonces, problemática, Después, no sé, marco teórico, Listo. Se escribe su memoria. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el índice. Aquí en la tabla de contenidos. Este por lo general se pone ahí. Y bueno, si quieren en negrita. Ya. ¿Cómo agregan en la tabla de contenidos? Bueno, todo eso que hicimos es precisamente para poder agregar el índice. Van a donde dice referencias y aquí en tabla de contenido lo apretan y ¡pum! Si se fijan está ordenadito. El 1.1 que es la problemática, el marco teórico, la hipótesis. Bueno, no sé por qué se ve así. Algo hice. Creo que ahí se agregó algo. 1.1. ¿Por qué se agrega eso? Bueno, en fin. Un guión. Etcétera. Es como parte de... Y eso después se lo borra. Bueno, y... bueno, si se fijan aparece como con numeritos acá. Aparece el número romano. Porque aquí como hicimos un salto de sección, acá, en esta parte de aquí, como hicimos un salto de sección, aquí empezó de nuevo con números romanos. Entonces, bueno, a eso le hacen, se fijan que estén en la sección 3, en esta de acá, y tienen que ir a insertar, número de página, el formato, y simplemente le cambian el formato. Y le ponen ahí, ¡pum! Entonces, no sé, después cuando esté en la página 2, aquí se ve página 2, página 1, y así sucesivamente. Bueno, así se agrega el índice. Eso que aparece ahí no sé por qué, en realidad por qué aparece. Pero es editable. Ustedes siempre pueden ir actualizando la tabla. Así como, ven, si se fijan ahora la actualicé.
y se cambiaron los numeritos. ¿Qué más? La figura, el índice de figura, que eso igual es un poco distinto. Ya, por ejemplo, acá en ubicaciones y vías de acceso, yo voy a agregar una figura de, no sé, voy a ir a mi memoria, imágenes, y tengo acá un mapa de ubicación que hice para mi memoria. Entonces, ¿qué le hago yo a las imágenes? Importante es que las imágenes siempre tienen que estar centradas. Siempre tienen que centrarla antes de, apenas la suben, la cargan, la centran. Después yo le hago clic derecho y aquí en ajustar texto le pongo arriba y abajo, que es como una manera de que se configure la imagen. Después de eso le pongo insertar título. No quiero que se llamen ilustraciones, quiero que tengan un nuevo rótulo. Le voy a agregar aquí un rótulo que se va a llamar figura y le pongo aceptar. Entonces esta va a ser la figura 1 y le pongo aquí debajo de la selección, le pongo aceptar. Y se me agrega este cuadrito de texto donde aquí yo ya le pongo lo que quiero escribirle a la figura. Por ejemplo, esta es la ubicación de la zona de estudio. Y la fuente, bueno, este mapa lo hice yo, así que elaboración propia. No tengan miedo ahí a ponerle, si es algo que hicieron ustedes, ponerle que es suyo. Eso se puede hacer. Aquí le cambian el color, negrito, lo centran. Aquí esto yo le pongo negrito. Y el tamaño 9 es como lo recomendado. Es el que se utiliza. Ya, entonces por ejemplo aquí ya se me agregó una imagen, que es la figura 1. ¿Qué pasa si yo por algún motivo tengo, no sé, 40 imágenes agregadas de aquí en adelante? Así todo mi marco tengo lleno de imágenes y me faltó una imagen acá al principio, en la problemática. Tendría que cambiar yo todos los numeritos, por uno por uno. Pero eso es lo bueno de este método, que no es necesario hacer eso. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Voy, le pongo insertar una imagen, le voy a poner cualquier cosa. Ya, por ejemplo, esta imagen. Voy, la centro, le pongo ajustar arriba y abajo, clic, le inserto el título y si se fijan, figura 1 me dice al tiro. Porque reconoce que más adelante hay otra figura que según el orden esta es la figura 1 porque viene antes en el texto. Entonces, pum, le inserto figura 1 y si se fijan, automáticamente acá me cambia este y me dice figura 2. Que esa es como la magia de esta cosa. Entonces esta es la cuenca del salar de Maricopa. Y la fuente, no sé, el Michel et al 2999. Buena Michel. Chuta. Y aquí el et al, acuérdense siempre que va en cursiva. Ahí en negrita. Lo centran. La figura 1 le ponen aquí en negrita. Y bueno, con eso ya como que él automáticamente, como les decía, reconoce que esta es la figura 1 y esta es la figura 2. Para las tablas exactamente lo mismo. Ustedes agregan una tabla. También les va a dar la opción de hacerle clic derecho y agregarle insertar título. La diferencia con las tablas, bueno, aquí le agregan el rótulo y le ponen tabla y le ponen aceptar. Y después le ponen, en vez de debajo de la selección, las tablas siempre llevan su rótulo, por decirlo así, sobre. Entonces aquí le ponen encima. Y les va a agregar un rótulo que va a estar acá. Y lo ponen aquí arriba. Ya, esa es como la única diferencia. Y después para hacer el índice, de aquí en tabla de figura, lo voy a poner en negrita, lo vamos a centrar. Es como lo mismo. Se van acá a
referencias, pero en vez de tabla de contenido, tabla de ilustraciones. Entonces acá le ponen que sea la figura y le ponen aceptar. Oh, no me salió. Pifié. ¿Por qué no resultó? Tiene que ser esta. Porque le hiciste el mismo eso. Sí, es porque tenía otro creado de las pruebas que hice antes. Y ven, ahí se agregan las figuras. Entonces ustedes después van agregando figuras y lo único que tienen que hacer es aquí agarrar todo esto y ponerle aquí a actualizar tablas en referencia. Y van actualizando a medida que vayan agregando. Aquí lo ideal, eso sí, es sacarle la fuente. Como que quede solamente el título, que aquí en la tabla de figuras quede como lo más resumido posible, porque hay veces que ustedes, por ejemplo, le pueden escribir todo un texto que explique un poco de qué se trata la figura. Por ejemplo, si la figura es un gráfico, lo ideal es como explicar ese gráfico ahí en todo ese cuadro de texto. Pero aquí después en la tabla de figuras tienen que sacarle todo ese texto y dejarle solamente el título. Entonces aquí esto es editable y le borran esa parte. Y solamente dejan como el título de la figura. Y bueno, eso vendría siendo, pues, ¿qué más? Ah, que aquí en referencias también está, por ejemplo, el tema de... No sé, pues... Está el tema de la bibliografía. Si ustedes van acá, se fijan aquí como que pueden agregar bibliografía. Entonces creo que si le dan acá en administrar fuente... No, no era acá. Creo que si apretan acá, no sé. No, clican ¿Cómo era eso? ahí en insertar cita. Hay un cuadrito justo al lado donde dice bibliografía. Al lado, Aquí. en el lado izquierdo. Izquierdo. No lo veo. Ahí dice como insertar Oh, cita. aquí está. Ahí. Y Ya ahí está. agregar una cita. Y Claro, ahí ahí uno está. pone el tipo de fuente que uno quiere referirse, no sé, de cualquier cosa, y libro, página web, y ahí uno va poniendo los datos. Claro, aquí esto es simplemente rellenarlo y después creo que apretáis aquí en bibliografía y lo rellenáis así, como que esto como ya tiene toda la información, entonces pum, lo escribe. Una cosa así o no, es que yo no usé eso, pero... Sí. Uno va ahí, yo siento que es la forma más fácil porque uno va insertando la cita y después queda guardado en la bibliografía. Y que al final uno de su memoria pone bibliografía y te inserta todas las citas que uno ocupó como Ujú. bibliografía. Y además uno las puede ocupar como para referencia en imagen, así como tú pusiste en la fuente. Uno aprieta insertar cita y elige la fuente y te Ah, la y ahí pone la hace directamente. automático. Mira, eso Sí, no lo sabía. Qué sí, buena. te lo hace todo directo. Así que incluso es súper fácil, como cuando uno en las memorias tiene mucho, como que tiene como 5 hojas de... A mí al menos me pasó, tengo como 4 hojas de referencia. Sí, Entonces, pues hay que agregarle eh, harto, ¿no? en eso es más fácil ir adjuntando este tema de la cita. Claro, Y la bibliografía es más fácil porque al final uno va agregando nomás y después uno va actualizando la bibliografía igual que el índice. claro. Bueno, no sé Lo único que si habría, alguien tiene alguna duda con respecto a todo lo que mostré. Que igual fueron hartas, o sea, no fueron tantas, pero tampoco algo tan complicado si es como usar Word, ¿no? Nada, pues si tienen alguna duda, ¿no? Benjamín, se pueden ocupar las dos, horizontal y vertical. Ah, es que yo no tenía aquí. Yo al menos en mi memoria ocupé verticales y luego horizontales porque la imagen era Mm. muy grande. Ah, sí, pero ojo que el tamaño. Faltó algo que agregar. Por ejemplo, el tamaño siempre es carta. Acá en disposición van a tamaño y eligen tamaño carta. Y lo otro es que los márgenes. También hay como un formato específico que vendría siendo 2,5 para todos los lados. O sea, yo la tengo configurada de esa forma. Ah, no, ahí se configuró. Pero por lo general tienen que ir aquí a personalizados, márgenes personalizados.
Y creo que este les sale como con 3 así. Ahí ustedes les ponen 2,5. 2,5 a la izquierda y 2,5 al derecho. Eso está en el documento que se muestra al principio de la presentación. De hecho, casi todo lo saqué de ahí. Todo lo que es con respecto al formato. Por ejemplo, que la hipótesis y todas estas cosas vayan en mayúscula. No sé, que por ejemplo el capítulo 1 diga que va centrado. Ese tipo de cosas aparecen ahí. Lo otro, a ver qué más. Ah, no, pues eso era de los márgenes. Tiene que ser 2,5 tanto superior como inferior y como izquierda como derecha. Si quieren, por ejemplo, dar vuelta a una página y ponerle así como, si se fijan, se da vuelta a todo, pero excepto cuando hay un salto de sección. No sé si se fijan que como aquí hay un salto de sección, aquí recién empieza, entonces ustedes creo que le pueden dar, ¿dónde era? Creo que acá. Y aquí como que deciden. Entonces aquí pueden poner esta sección, de aquí en adelante todo el documento. Entonces por lo general si quieren que sea como una página en específico, le ponen de aquí en adelante. Y después van a la siguiente página y le ponen vertical y le ponen de aquí en adelante. Entonces por ejemplo estas puras 2 páginas me quedaron en ese formato. No sé si cacharon. Sí, la otra forma que se hace, suponte yo no ocupé ese salto de sección y lo que yo hacía para cambiar la hoja era poner como eh, el texto como en azul cuando seleccionáis todo lo que queréis Ujú. y apretáis ahí mismo donde tú apretaste como en la esquinita y ponís horizontal y ¿Ya? abajo en vez de esta sección dice como poner solamente en texto seleccionado y uno Ah, le ya. pone aceptar A ver, y probemos. solamente esa hoja se te pone así. Ya selecciono todo esto y le pongo aquí horizontal. No, pues, Ah, de la otra chucha. forma. Buena liga. Sí, improperios, por favor. Perdón. Texto seleccionado. Sí, texto seleccionado. Ah, Entonces pero no le cambié solamente, la orientación. Texto seleccionado. pero seleccionaste la de arriba también. No, es porque Pero sí, se cambió de hoja. Pero bueno, igual si se fijan parece que agrega un salto de sección. Como que lo agrega automático. Quizás tú no te diste cuenta porque, no sé, como que automáticamente agrega el salto de sección, mira. Bueno, en fin. Si quieren eliminar los saltos de sección les pueden poner suprimir. Con el suprimir se eliminan. Si es que les generan algún problema en algún momento. Porque si empiezan a agregar saltos de secciones, como que el formato se puede ir un poco... eh, se les puede confundir un poco el formato y después en la tabla de contenido esto se corta o le pueden ocurrir cosas. Entonces ahí cualquier cosa con el suprimir borran un salto de sección. Bueno, y eso básicamente. No sé si lo expliqué muy rápido, igual va a quedar grabado y, y lo pueden volver a ver. Y bajar de compartir. Genial, Ligan. Estos tips son muy buenos para los chicos que están empezando ahí su memoria. Te pasaste, weón. De verdad que muy buena, muy claro. Bueno, y eso, pues, chiquillos, eso es como el tema de los formatos, como de armar todo lo del principio para empezar a escribir así como y que entreguen algo así como ya un poco más armado. Yo he visto compañeros que, por ejemplo, las primeras entregas son así como hoja en blanco, o sea, hoja en blanco, como solamente el escrito, po. Pero les falta todo eso del formato, que yo creo que es algo tan fácil que igual puede sumar puntos en una primera entrega que quizás evalúa, po. Puede que le evalúen su primera entrega y evalúen esos aspectos del formato. No sé si todos los profes lo hagan así, pero se ve más ordenado, se ve más limpio. Y bueno, eso. Que ya como que manejan ese aspecto ya
les puede sumar. El formato del app en Google Academy. En Google Scholar. Claro, sí, el Google Scholar. Si van al Google Scholar y ponen el nombre de un paper y el Google Scholar lo tiene asociado, por lo general aparecen unas comillas. A ver, se los voy a mostrar, porque quizá hay algunos que no lo conocen. Voy a compartir de nuevo. Aprovechando antes de que se vayan todos. Aquí en el Google Académico o Google Scholar, si ponen, no sé, tienen el nombre de un paper del profe B, no sé, estudio geológico de la falla Liquiña. Ustedes van acá, aquí, en donde dice citar, y les aparece aquí la cita. ¿Cachai? Entonces ustedes después van, lo copian y lo pegan. Carepalo. Y después esto lo citan en no sé, según Hervé en 1976, tanto. Lo importante de las citas es que nunca hagan un copy-paste. Eso está mal. Tienen que parafrasear. O sea, tienen que decir lo mismo, pero con otras palabras. Cambiarle los verbos, ¿cachai? Cambiarle quizás como un poco la... ¿Qué me molesta tanto? Cambiarle, no sé, no como que cambiar lo que dice, pero sí como la forma en que lo dice. Sí, eso es importante. Por lo general, si un paper está en inglés, hay profesores que, por ejemplo, no les gusta que estén citados en inglés y que te dicen que todas las citas tienen que estar en español. ¿Cachai? Por ejemplo, si no me equivoco, el profesor Hervé, para los que están con el profesor Hervé, creo que pide eso. Pide que las citas estén todas en español. ¿Cachai? Igual hay otros profes que no se complican y entienden que puta, hay papers que están en inglés y otros que están en español y tienen su nombre en inglés. Por lo general, si uno después va a la cita y está traducido y lo busca el paper, quizás no lo encuentre porque está en español. Está traducido el nombre, por decirlo así. Entonces, yo creo que lo mejor es que citen en inglés en la bibliografía. Sí, o sea, Google Scholar tiene ambas. No tiene todos los artículos, eso sí, pues hay veces que vaya a buscar uno y no te va a aparecer. Y ahí la cita la tenéis que hacer tú a mano. Pero ahí hay varias páginas que te dicen cómo citar, tú agregáis los datos nomás y te citan automático. Después te tiran la cita al final. Así que nada, pues eso. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿O algún comentario que tengan, sugerencia para nosotros igual? ¿O si se les ocurre algún taller? Ahí les había puesto el link del Instagram, por ahí vamos a estar avisando los talleres que vamos a hacer. Y como ahí mismo les escribí, quizás hay algunos ramos que por motivos personales o X tuvieron que pasar algunos ramos donde no les pudieron dar tanto énfasis. Nosotros vamos a hacer talleres de esos ramos como para que vayan refrescando y recordando ciertos conceptos que pueden ser importantes como base. Nada, pues los dejo invitados al resto de los talleres. Y eso, si es que tienen alguna retroalimentación para nosotros, estamos abiertos a cualquier sugerencia, lo que sea. Así es, como dice el Fabi, ahí pueden mandarlo por interno, ahí en nuestro Instagram. Estuvo demasiado bueno. Muchas gracias, Karen. Se pasaron. Buena la presentación. Grande Licán, gracias. Grande Pau. De nada, ojalá les sirva y bueno, si aprenden, ojalá también les pueden enseñar a sus compañeros.
De más que después Sí, va a haber uno que dijo, no, no voy a ir a la charla porque no puedo, o qué van a saber ellos, y después no van a saber hacer índice y ustedes sí, po. Así que ahí le enseñan a esa persona. sí. Lo otro es que está la idea o la propuesta de hacer un horario a la semana, onda de poder juntarnos a conversar de geología, podemos compartir nuestras experiencias en prácticas, en memoria, podemos hablar de los papers que nos gustan o no sé, hablar de los nuevos estudios. La idea es como armar un espacio, un conversatorio donde podamos volver a geología, porque como no tenemos este contacto entre todos que teníamos en la U, podríamos dejar un espacio para nosotros, compartir, tomarnos algo, conversar de geo. No sé si les tinca. Sí, Ya, po, pues. a todos. Oye, chiquillos, yo Alejandro, quería dale nomás. quería darles como un consejo a todos en realidad, que quizás lo dijeron y estuve medio distraído ahí durante toda la charla, pero es más que nada que mantengan una comunicación fluida con su profe o profes guías. ¿Cachai? Es algo súper importante mantener una buena comunicación para poder avanzar en el general de lo que es la memoria, porque en el fondo eso es el profe, pues, el profe guía. En lo particular, yo tenía un espacio durante todas las semanas donde el profe teníamos una reunión fija, tal día a tal hora, y teníamos una cantidad de tiempo determinada. Entonces ahí yo preparaba todas mis consultas, todo lo que tuviéramos que revisar, y iba avanzando semana a semana, ¿cachai? Entonces no me quedaba con muchas cosas de una semana para la otra, sino que terminaba alguna semana y ya seguía avanzando, seguía avanzando, seguía avanzando. Eso que es una metodología que me funcionó súper bien y que me ayudó a no quedarme con cosas pendientes como del inicio de la memoria. Por ejemplo, terminé la introducción, ya, después pasé a la otra parte y así, fui como por etapa. Y bueno, después, por supuesto, vais mejorando. Cuando ya vais más avanzado, decía, ah, mira, leí de nuevo y vais mejorando algunas cosas en las primeras partes, pero igual así va funcionando bien. Es como un consejo nomás, para que más o menos lo tomen en cuenta. Tratar de comunicarse bien y con sus compañeros, igual que les revisen entre ustedes las memorias. eh, Eso sirve caleta. Eso. Vale, Pedrito. Vale, Pedro, por tus palabras. Un Em, agrado, un agrado. Nos vemos. sí, es verdad lo que dice, mantener un contacto con el profe guía. Moléstenlo harto nomás, si no los pesca, moléstenlo. Porque igual ellos accedieron a un compromiso ahí cuando dijeron que sí, pues. Entonces, bueno, para eso le hubieran dicho que no al tiro, po. Mm, Bueno, y no sé qué más agregar. Eh, el tema de que las prácticas, ahí están hablando, si alguno necesita práctica uno acá, quizás lo podamos ayudar porque los grupos disciplinarios que creó el director, que se crearon en base a eso, él está como ofreciendo práctica y esas cosas, como de organización y... Pero el requisito es que, bueno, si es práctica uno se puede, pues, pero si es práctica 2 es que la práctica uno la hayan hecho como en una empresa. Porque la gracia de la práctica es que ustedes hayan trabajado o hayan estado inmersos en el mundo laboral. Y esta práctica es como interna de la U, entonces como que no hay mucho de eso. Entonces, bueno, ese es como el requisito, que hayan hecho como la práctica en una empresa, si es que es practicado. Yo creo que ya terminamos, ¿no? Voy a dejar de grabar. Gracias a todos por venir. Lo vamos a subir esto a un canal de YouTube y se va a compartir. Sigan el Instagram, todas esas cosas.